Hola, en este video graficaremos la función racional x cuadrada menos x más 1 sobre x menos 1. Para esto usaremos las herramientas que ya hemos visto, como su dominio, sus límites laterales para encontrar asíntotas, puntos máximos y mínimos y puntos de inflexión. Esta es nuestra función a graficar. Lo primero que haremos será hallar su dominio. Sabemos que el dominio de esta función racional serán todos los puntos donde no se indetermine esta fracción. En este caso, la fracción se indetermina si el denominador es 0, es decir, el denominador que es x menos 1 igual a 0, lo cual quiere decir que x igual a 1 es el punto que no se puede tocar en esta función. Por lo tanto, su dominio vamos a ponerlo como los reales menos el número 1. Esto quiere decir que no podemos tocar cuando x vale 1, este punto. Lo siguiente que veremos serán las asíntotas. Este x igual a 1 puede tener una asíntota vertical si los límites laterales se van a infinito o menos infinito. Entonces veamos cuál es el límite cuando x tiende a 1 por derecha de nuestra función y cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de nuestra función. Para esto podemos evaluar en números muy cercanos a 1 pero mayores, en el caso del primer límite. Al evaluar de esta forma nos damos cuenta que tanto el numerador como el denominador son positivos y mientras más nos acercamos al 1 por números mayores que él, es decir, por la derecha, la función se va haciendo más grande. Por lo tanto, este límite es más infinito. Cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, es decir, por números menores que 1 pero muy cercanos a él, lo que observamos es que el numerador es positivo y el denominador es negativo, y de nuevo al evaluar la función es muy grande en magnitud, por lo tanto este límite es igual a menos infinito. Veamos entonces, aquí tenemos nuestra asíntota, x igual a 1, esta recta, y lo que obtenemos con estos límites es que esta función se va acercando de esta forma al 1 por la derecha, viene de arriba, y por la izquierda viene de abajo, algo así. En la descripción está un link para un video donde se explica un poco más a detalle esta parte de las asíntotas. La siguiente asíntota que puede haber es una asíntota oblicua, la cual podemos calcular al hacer la división de polinomios del numerador entre el denominador, con la que obtenemos que esta función racional se puede ver como x más 1 sobre x menos 1, lo cual nos dice que la recta y igual a x es la asíntota oblicua de esta función. Podemos graficarla, aquí la tenemos, y igual a x, y esto nos dice que cuando la x se hace muy grande, nuestra gráfica se va a ir acercando a esta recta y igual a x. Cuando x es positiva, este número de aquí que se hace muy pequeño es positivo también, por lo tanto se va acercando por arriba de esta recta, algo así. Y cuando la x es negativa y muy grande, este residuo verde es muy pequeño pero negativo, por lo tanto nuestra gráfica viene por abajo de la recta roja, de esta forma. Ya tenemos entonces el dominio de esta función y sus asíntotas. Nos falta ver qué pasa en medio de esta función. Eso lo haremos con los puntos máximos, mínimos y de inflexión. ¿Cómo calculamos estos puntos? Lo primero que necesitamos hacer es calcular la derivada de nuestra función para hallar los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos son puntos donde la derivada vale 0 o no está definida. Entonces calculamos la derivada, resolvemos esta derivada como una derivada de una función racional. También en la descripción pongo el link a un video donde se ve esto con mayor detalle. Y esto es la derivada del numerador, que sería 2x menos 1, multiplicada por el denominador, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador. Y esto dividido sobre el denominador al cuadrado. Cuando simplificamos, lo que obtenemos es
x cuadrada menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Esto sale de resolver este producto y esta resta en el numerador. Con esto encontramos que la derivada no está definida cuando x vale 1, pero x igual a 1 era un punto que no estaba en el dominio, por lo tanto no lo tomaremos en cuenta. La siguiente pregunta es ¿cuándo f' de x es igual a 0? Y la respuesta es cuando el numerador sea 0. Es decir, cuando x cuadrada menos 2x sea igual a 0, lo cual si factorizamos, obtenemos que nos quedan dos puntos críticos, x1 igual a 0 y x2 igual a 2. Para encontrar las coordenadas completas de estos puntos críticos, evaluamos f en x1, es decir, f de 0, y lo que obtenemos es menos 1, ya que estamos evaluando en esta función. Si ponemos x igual a 0, lo que nos queda es 1 entre menos 1. De la misma forma, calculamos f de x2, es decir, f de 2, y lo que obtenemos es 3 sobre 1, es decir, 3. Esto quiere decir que nuestros puntos críticos van a estar en 0,-1 y 2,3. Los podemos graficar. Aquí tenemos el 0,-1 y aquí el 2,3. Lo que sigue es ver si estos puntos son máximos o mínimos o puntos de inflexión. Para esto necesitamos calcular la segunda derivada, la cual voy a escribir aquí directamente. Queda como ejercicio resolverla. Después de derivar la primera derivada como una función racional y simplificar, lo que obtenemos es 2 sobre x menos 1 al cubo. Ahora, el criterio de la segunda derivada nos dice que si la segunda derivada en un punto crítico es positiva, entonces x0 es un mínimo, y si la segunda derivada es negativa, entonces x0 es un máximo. Entonces evaluamos en nuestros puntos críticos para hallar si son máximos o mínimos. Si evaluamos la segunda derivada en 0, que era nuestro primer punto crítico, lo que obtenemos es 2 sobre menos 1 al cubo, lo cual es menos 2, que es negativo. Por lo tanto, el punto 0,-1 que hayamos encontrado será un máximo. De la misma forma hacemos la segunda derivada en el x igual a 2. Lo que obtenemos es 2 sobre 1 al cubo, lo cual es 2, que es positivo. Por lo tanto, el punto 2,3 será un mínimo. Ahora, esta función no tiene puntos de inflexión, porque la segunda derivada nunca puede ser 0, ya que su numerador es 2. Y el punto donde no está definida, de nuevo, es x igual a 1, que no está en el dominio de la función. Entonces, esbocemos nuestra gráfica. Sabemos que el 2,3 es un mínimo, por lo tanto aquí la función debe hacer algo así. El 0,-1 es un máximo, por lo tanto debe ser algo así. Y si la continuamos, nuestra función va a ser algo parecido a esto. En un momento la haremos en un graficador para verla de manera exacta. Aquí la podemos ver ya hecha en un graficador y vemos que es bastante similar a lo que nosotros habíamos planteado con nuestro método. De esta forma se puede graficar una función utilizando dominio, límites, asíntotas, puntos críticos, máximos, mínimos y puntos de inflexión.